Se escogió el tema del embarazo en adolescentes porque considero que es el resultado de la interacción de múltiples factores sociales, entre los cuales encontramos la desigualdad, la falta de oportunidades, las limitaciones económicas, la inequidad de género e incluso los imaginarios y estereotipos de género sobre la masculinidad y la feminidad, y porque hay obviamente un desconocimiento importante sobre la salud sexual y reproductiva desde tempranas edades. Esto es importante porque, por ejemplo, Latinoamérica tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente. En el caso de Colombia, en el 2020 tuvimos 114.000 nacimientos de madres que tienen entre los 14 y los 19 años. Incluso hubo un crecimiento del 22% con respecto al mes pasado en madres menores de 14 años. Para el 2021 hay una ligera disminución, pero igual estamos por encima de los 100.000, de los 106.000 nacimientos, y incluso aunque hay una disminución, hay un incremento en un 43% en madres menores de 14 años. O sea, hay casi que 2 de cada 1.000 niñas que están entre los 10 y 14 años son madres, y hay casi 54, 55 mujeres entre los 15 y los 19 años que son actualmente madres. Entonces las cifras son un poco desgarradoras. Realmente, como dice Profamilia, es la incapacidad de las familias, la sociedad e incluso el Estado de garantizarle a los niños, a las niñas y adolescentes el goce efectivo de sus derechos y ofrecerles oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida. Entonces, esto porque es una problemática pues que obviamente va a afectar en muchos aspectos tanto a la pareja o a la niña que va a quedar embarazada, a la familia e incluso a la sociedad. Tenemos problemas de desigualdad de género. Obviamente las niñas van a ser las más afectadas porque en muchos casos el varón no va a responder, entonces hay una desigualdad completa de cargas, de responsabilidades. Esto obviamente se va a ver representado en violencia, incluso las mujeres van a estar, o las niñas, que son niñas, van a estar sometidas muchas veces a violencia familiar, a estar oprimidas por la pareja o en muchos casos el adulto que la dejó embarazada. A nivel personal, esto les va a implicar una deserción escolar, obviamente en la gran mayoría de los casos, lo que va a imposibilitar un desarrollo de carrera y de productividad importante. Eso se va a ver reflejado en niveles de desempleo, que lo que va a hacer es al final es mantener el ciclo de pobreza de estas personas, porque en muchos casos estos embarazos son en personas vulnerables. Entonces se mantiene el ciclo de la pobreza, afecta obviamente temas de salud física, bienestar emocional. Entonces, en términos generales, es un aspecto que el Estado debería empezar a desarrollarlo como una política pública en el sentido de diseñar y gestionar estrategias que le permitan, por medio de la administración pública y el trabajo de la sociedad, satisfacer las necesidades de la sociedad. En este caso, pues disminuir el embarazo en adolescentes. La problemática del embarazo en adolescentes puede tener algunos sesgos cognitivos. Creería que uno de los interesantes es la parálisis por análisis, y es básicamente el fenómeno que ocurre cuando no se toman decisiones debido a que faltan datos o no son muy claros. Esto básicamente se puede presentar porque tenemos los datos del DANE, tenemos los datos de Profamilia, tenemos los datos de ONGs, y en muchos casos como que uno no sabe cuál es el que puede ser el real, y ahí podemos quedarnos como en el cuento de esperar a ver cuál es el dato correcto para tomar acciones. Podría ser uno. En términos como tal de las personas que hacen parte de la problemática como tal, o sea, los jóvenes y los niños, pueden haber 5 sesgos cognitivos por lo menos. Uno es el optimismo, por ejemplo, y se relaciona más que todo a subestimar la probabilidad de enfrentar consecuencias negativas asociadas con el embarazo prematuro. O sea, básicamente ellos creen que no les va a pasar, en pocas palabras. Entonces digamos que ese es uno. Tenemos también el descuento hiperbólico, que ese es el que explica la tendencia a darle más peso a las recompensas al corto plazo que a las consecuencias a largo. Entonces los jóvenes van a estar más pendientes de lo que es la relación de tener la satisfacción y cumplir el impulso sexual antes de preocuparse en que pueda haber un embarazo y que pueda afectar el resto de sus vidas.
También tenemos el de normalidad, que es creer que ciertos comportamientos como tener relaciones sexuales sin protección es normal y aceptable. Entonces eso puede generar que se reduzca la percepción de riesgo. Tenemos la conformidad social, que es básicamente la presión social que existe con las expectativas sociales. Entonces, en muchos casos o en muchas comunidades como que es tan normal el embarazo en adolescentes que como que pues no le van a poner como, no va a estar estigmatizado eso es. Entonces digamos que no va a haber problema si la hija de 14, 15 años va a quedar embarazada, pues porque así ha sido. Y tenemos por ejemplo el de atribución, que es atribuir eventos positivos como evitar un embarazo a factores externos. Entonces por ejemplo están los paradigmas de o los mitos de en la primera relación no vas a quedar embarazada, o que si tienes relaciones durante el periodo tampoco vas a quedar embarazada. Entonces eso de atribuir temas positivos a este problema pues hace que se disminuya el riesgo. Y podríamos decir que la juventud, por así decirlo, como que no es consciente del tema porque existe el sesgo cognitivo de la fatiga, la atención, que este es cuando hay una exposición continua a la información sobre la sexualidad y el embarazo, que hace que como que se sensibilice el riesgo. O sea, de pronto en la manera en que se aborda por parte de las escuelas, de la sociedad, pues los chinos ya, los adolescentes como que ya no van a estar como pendientes del tema y van a igualmente a minimizar la gravedad y de las consecuencias por un embarazo prematuro. Como búsqueda de una intervención con base en la economía conductual, podemos encontrar, pues obviamente los genéricos de acceso a servicios de salud, que es casi garantizar la accesibilidad económica, geográfica, social a servicios de salud sexual y reproductiva, y establecer clínicas de salud sexual en comunidades y en entornos escolares. Eso es importante. También tenemos el tema de la educación basada en el comportamiento, que es que el Estado como que empieza a desarrollar programas educativos que destaquen las consecuencias a corto y largo plazo de un embarazo prematuro, o integrar la educación en salud sexual y reproductiva en el currículo escolar. O sea, eso a manera de acciones predeterminadas, o sea, que eso ya esté dentro del currículo. También tenemos intervenciones relacionadas con incentivos positivos, que es por ejemplo establecer incentivos financieros o recompensas para que los jóvenes participen en programas educativos sobre planificación familiar, por ejemplo, o reconocimientos públicos para que las comunidades que logren reducir significativamente este indicador pues tengan como beneficios. Esto también puede ayudar. Y también obviamente desarrollar estrategias de nudging y diseño de elección enfocados en mejorar el acceso y la visibilidad de métodos anticonceptivos en entornos escolares, comunitarios. De igual manera, simplificar el proceso de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, miremos un poco más claro el tema de los tipos de nudging que podemos encontrar o que podríamos aplicar para elaborar una política pública de disminución del embarazo adolescente. Las estrategias de nudging podemos encontrar de varios aspectos, también relacionadas con nuestra caja de herramientas de economía conductual. Vemos, por ejemplo, relacionado con las normas prescriptivas, tener nudging en la educación sexual, es decir, diseñar programas educativos que utilicen, por ejemplo, testimonios positivos en adolescentes que tomaron decisiones informadas sobre su salud sexual, o utilizar imágenes y mensajes claros sobre las consecuencias a largo plazo del embarazo en adolescentes para de esta manera aumentar la conciencia. Tenemos, por ejemplo, un nudging relacionado con la accesibilidad a los anticonceptivos. Por ejemplo, este puede ser una herramienta de framing o de encuadre, y es, por ejemplo, dejar de pensar que es malo
o que es escandaloso que un niño o un adolescente esté hablando de anticonceptivos, por ejemplo, que sea un tabú, sino que por el contrario que sea un tema natural en adolescentes, y que se elimine esa barrera como social relacionada con los anticonceptivos. Entonces también nos ayuda, por ejemplo, a colocar anticonceptivos de barrera como condones, por ejemplo, en lugares prominentes o de fácil acceso para los jóvenes, que no se vean como a escondidas o con pena para comprarlos. También podemos tener herramientas de recordatorios, como implementar recordatorios visuales o mensajes en redes sociales, ahora que es muy común las redes sociales, sobre la disponibilidad gratuita de anticonceptivos o incluso de atención sexual en centros clínicos. Esto muy relacionado, por ejemplo, con el nudging de servicios de salud, y es que casi de manera predeterminada, como default, haya un acceso gratuito a, a consultas de salud sexual y reproductiva para adolescentes, sin que no haya problemas de que hay que pagar la cita, que hay que pagar la cuota moderadora, sino que realmente sea una opción determinada para todos los niños y niñas. También tenemos, por ejemplo, el nudging en la toma de decisiones, que es, por ejemplo, muy relacionado con el nudging de educación sexual, es destacar historias de éxito en adolescentes que han alcanzado sus metas, por ejemplo. Entonces también es un encuadre, y es mirar, si no quedas embarazada, puedes tener la posibilidad de llegar a tal lado y ser exitoso profesionalmente, o incluso generar un plan de vida importante, en donde obviamente la maternidad sea algo planeado, que es, digamos, el objetivo un poco de esta política, que sea como más conciencia. Esto también muy relacionado con campañas obviamente de concientización a manera de recordatorios, por ejemplo. Tenemos también el nudging a través de plataformas tecnológicas, y es también aprovechar la tecnología como herramientas de planificación. Entonces, digamos que desarrollar aplicaciones móviles interactivas que brinden sobre todo información sexual, información sobre anticonceptivos, salud sexual, y pues todo, digamos, las historias o las consecuencias del embarazo adolescente, y utilizar notificaciones push para recordar, por ejemplo, la importancia de mantener prácticas seguras, o incluso aplicaciones que le permitan hacerle seguimiento al ciclo de la mujer o los niños, para que estén tomando las píldoras, para que estén cuidándose. Entonces, digamos que un poco relacionado también a ese tema. Y creería que también esto se está muy relacionado con el nudging a través de modelos a seguir, que es muy importante. Es como romper esa barrera del status quo, del así ha sido siempre, así es normal que yo tenga 18 años y esté embarazada, que me quede en la casa, que tenga que truncar mis planes de vida, sino que por el contrario hay modelos a seguir que garantizan o le van a garantizar a los jóvenes que va a haber una maternidad, pero una maternidad planeada, consciente, en donde pues la pareja va a estar muy programada y organizada para de esta manera extender un poco el embarazo, no hacerlo tan adolescente, sino cuando, digamos, ya tengas una estabilidad o tengan, digamos, un sustento un poco más seguro para el entorno de la futura familia.